Buenos días a todos. En el programa Astronomía en Latinoamérica estamos este día, hoy 16 de enero de 2021, entrevistando a Tania Urrutia. Tania Urrutia es astrónoma profesional, doctorada en astronomía y con varios postdoctorados, trabajando actualmente en Europa, en Alemania, y con acceso, pues ella ha trabajado con diferentes tipos de telescopios, de los más grandes que nos podamos imaginar, tanto telescopios acá en la Tierra como telescopios en el espacio. Así que tenemos una oportunidad de entrevistar a alguien que está haciendo lo que muchos soñamos con hacer, lo que muchos se han imaginado hacer. Y entonces podemos preguntarle cómo es el trabajo de un astrónomo profesional y cómo ha sido que Tania llegó hasta ese nivel. Así que buenos días, Tania. Tania, qué gusto de que nos hayas dado esta entrevista. Te agradecemos mucho para el Buenos días, programa Edgar. Astronomía en Latinoamérica. Tania, una pregunta. ¿Qué es lo que hace un astrónomo profesional en el día a día, así como tú? Pues hay dos tipos de astrónomos normalmente. Están los teóricos que hacen muchas simulaciones y tratan de entender el universo por las leyes de la física. Y están los astrónomos más observadores o los instrumentalistas también. Yo soy de la segunda categoría. Observo mucho y trato de entender el universo haciendo esas observaciones. Para eso, el día a día es reducir, o sea, reduction, de reducir las imágenes que tomamos con los varios telescopios, tratar de también hacer programas para reducir esas observaciones y publicar los resultados. Y realmente uno va a observar tal vez una semana o es parte de un gran consorcio que tiene una grandes datos, donde uno solo trata de explicar una pequeña parte y eso tarda meses, si no es que años, tratando de hacer los análisis, tratando de escribir la publicación y después al final, después de un par de años, uno tiene tiene algo que encontró, algo físicamente interesante que encontró del universo y lo publica y todo empieza otra vez de nuevo. Hace una nueva observación basada en lo que hizo antes y trata de explicar un poquito más el universo. O sea que el trabajo, la idea de que el astrónomo profesional se mantiene observando con un telescopio todo el tiempo, no es así, ¿verdad? No es tanto de que se mantenga observando, sino que se mantiene más, su trabajo es más analizar datos y observar Cabal, un sí. poquito y analizar un montón, como Sí, para darnos cabal. una idea. Entonces, ¿tu trabajo es más que con computadoras en tu casa o en una oficina o cómo es? Sí, exactamente. La mayoría del tiempo me mantengo escribiendo programas de computación, normalmente en Python o otros astrónomos usan IDL o R o otros, o Fortran, los más viejos. Y realmente yo tengo suerte porque también estoy de la parte donde hago un par de instrumentos. He trabajado en mucho instrumentación para datos de cubos de datos, disculpe, eh, astronomía tridimensional. Así que me ha dado la oportunidad de ir a los telescopios en Chile. La mayoría de los astrónomos escriben programas o propósitos para observación y si le dan el tiempo, ellos no van a Chile, sino que hay otras personas que hacen las observaciones para ellos y los astrónomos solo reciben los datos para analizarlos. Ah, o sea que trabajan más que todo con datos, la mayor parte, no están pegados al telescopio como uno se podría No, imaginar. igual, y hay muchos observadores que ni siquiera conocen el cielo. Uno le pregunta, pues, ¿dónde está la Cruz del Sur o algo así? Pues, no sé, o cuál es la right ascension de la Cruz del Sur. Pues, a ver, o sea, es a veces bien interesante que nunca han visto ni siquiera a Saturno por un telescopio. Eh, Increíble eso, porque uno se imagina que el astrónomo profesional va a estar todos los días observando planetas y estrellas y galaxias,
y con esos grandes telescopios. Entonces, esos grandes telescopios, ¿para qué se usan? ¿O quién ve ahí? ¿O cómo es cómo el astrónomo profesional va desarrollando? Tú dices, analizando entonces sus datos. Sí, pues normalmente uno tiene una cierta base de unas 20 galaxias que está tratando de observar, o un campo donde está tratando de observar por mucho tiempo. Lo que se está tratando es observar aún más allá, o sea, ¿cómo se dice? Redshift. Las galaxias Corrimientos más del rojo. distantes. Ajá. O las galaxias más interesantes con menos masa. O sea, tratar de nuevos récords, o una serie de galaxias, más o menos 500 galaxias, tratar de hacer estadísticamente, explicar estas galaxias a Redshift 2 tienen esas propiedades, y estas 200 galaxias a Redshift 1 tienen esas propiedades, y por eso es que creemos que en estos 5 billones de años pasó esto. Entonces, para eso hay dos clases. O sea, uno es lo que llaman surveys, que hacen que por muchos meses observan muchas clases de algo, pues, o de estrellas, o de galaxias, o de campos cerca de galaxias, o algo así. Y hay otros, entonces muchos astrónomos tratan de hacer cosas estadísticas con esos surveys. Y otro es cuando uno tiene sus galaxias favoritas y trata de explicar algo basado en esas galaxias. Explicar por qué M51 hace esto, o explicar por qué M51 tiene campos magnéticos que están alineados así. Y eso solo lo podemos hacer con este nuevo telescopio. ¿Y quién escoge o cómo se escoge un proyecto? ¿Tú pides la autorización o te lo dicen o cómo se escoge? ¿Cómo Pues escoges qué quieres? ahí es que el científico tiene que tener la chispa de tener la idea qué es lo que qué observación podría hacer yo para tener una respuesta a esta pregunta, y por qué es tan interesante tener la respuesta a esta pregunta. Así es como uno aprende. O sea, al principio, mi asesor de tesis, cuando estaba haciendo mi PhD, él es el que estaba tratando de hacer las preguntas por mí. O sea, me daba proyectos y yo empezaba a aprender a hacer programación y a aprender bueno, eso es lo que están haciendo otras personas. Pero hoy en día, yo soy la que tengo que hacer las preguntas, y si no tengo suficiente tiempo, entonces le puedo dar las cosas a estudiantes. Pero realmente ahí es donde lo hace el científico, pues, porque ciertos científicos tienen mejores ideas y tienen mejores, tienen acceso también a los telescopios por esas mejores ideas. O sea, a muchos Claro. otros científicos que comprueban, esa es una buena idea, le vamos a dar tiempo en ese telescopio. Ahí hay que ser chispudo en ese sentido. O sea que estás compitiendo contra otros científicos del mundo Ujú. para que den el tiempo del telescopio, ese Y no recurso. solo el tiempo, también dinero. Digamos, así es como yo me financio. Mando una propuesta a la DFG, que es aquí como la NSF de Alemania, y pues denme tanto dinero porque quiero responder a estas ciertas preguntas científicas, y hay un panel que decide, esas son preguntas científicas que queremos saber la respuesta, y le vamos a dar financiamiento a esta persona por 3 años. Financiamiento de Alemania, cuéntanos dónde estás tú, en qué ciudad estás ahorita Estoy para que todos sepan. en Potsdam. Potsdam. Mi trabajo está en Potsdam, que es una ciudad cerca de Berlín. Cabal, o sea, el muro de Berlín estaba también con Potsdam. O sea, Potsdam estaba en Alemania del Este, y también tenía Berlín del Oeste, donde estoy viviendo yo. Cada día voy a Potsdam, pero es como ir a Misco en Ah, ya, Guatemala. O sea, cerca. es bien cerca.
Y el instituto donde estoy trabajando yo es el Leibniz Institut für Astrophysik. Es un instituto con mucha historia. Es una junta de dos institutos. Estaba un instituto en Potsdam y el observatorio de Berlín, que se movió ya hace 110 o 120 años. Se movió a Potsdam porque ya antes, ya en el siglo XIX, a principios del siglo XX, ya había mucha contaminación por luz en Berlín, por eso es que se fueron a Potsdam. Pero ese observatorio de Berlín, por ejemplo, lo que lo hace famoso es que ellos fueron los que descubrieron Neptuno. Eso, o sea, sí, es una cosa científica, una sede científica con mucha historia en la astronomía. Con los datos de Le Verrier. Que Le Verrier, que era francés, estaba en competición con los ingleses y por eso es que le escribió a los alemanes. Sí, qué bonito la historia esa. Es un descubrimiento puro racionalizado, sí, básicamente. Y Gale Lindo. era el asistente del director. El director dijo, bueno, si quieres observar eso, pues ve a observar. Por suerte el director estaba haciendo una como fiesta de cumpleaños o algo así. Si no, tal vez el director hubiera dicho, no, eso no es algo que debes observar con el tiempo con mi telescopio, porque el telescopio era bastante bueno. Y solo es porque los alemanes habían hecho nuevas cartas del cielo que lograron descubrir a ese Neptuno, porque los datos del inglés, que se me olvidó el nombre, eran mejores las calculaciones, pero no tenían las cartas, la cartografía del cielo que tenían los alemanes. Alemán. Entonces, aunque la calculación de Le Verrier estaba 11 minutos de arco equivocada, por esa cartografía lograron los alemanes aún así de descubrir el planeta. ¡Qué belleza de historia! Qué linda esa historia, porque eso sí es fantástico. Fantástica la forma en que se descubrió Neptuno, sí, ¿verdad? Y que Le Verrier pues, no tenía los datos, pero no tenía el instrumento, entonces ve quién colabora con él y descubren. Sí. Y descubren en pocos minutos, en una hora creo que descubrió. Sí, no sé si bueno, es una descubrieron leyenda. a una cosa que no estaba ahí, pero eso podría ser una nova, algo así. Por eso es que tuvieron que ir a la noche siguiente. Y por suerte no, porque aquí el tiempo no es muy bueno, tenemos muchas nubes y cosas así, pero tuvimos suerte que al día siguiente pudieron confirmar que el planeta se había movido y por eso es que pudieron confirmar que era el planeta que estaban buscando. Qué fantástico. Y solo 17 días después ya descubrieron la primera luna de Neptuno, o sea, fue algo muy rápido. Eso fue en 1800 o 43. Sea que es 43, tiene un... 46, disculpe. 46. Es decir, es un telescopio que tiene mucha tradición, es un lugar de histórico. Y ahí es donde tú trabajas. Sí. Qué bonito eso. Debes respirar historia ahí. Es un campus muy bonito, o sea, si alguien tiene el tiempo después de estos tiempos de corona de ir a Berlín y hacer un pequeño, ir a Potsdam, el observatorio está abierto, tenemos la torre de Einstein donde trataron o sea, Einstein también trabajó en este instituto antes de que se fuera de Alemania. Einstein tenía una casa en Potsdam. Salía con su barquito y pues Einstein nunca hizo mucho en Potsdam, pero trataron de confirmar su gravitational redshift con esta torre de Einstein. Es muy, muy bonita esa torre, si alguien quiere ir. Qué fantástico. Estoy viendo que Adams, creo que era el inglés. Adams, ¿verdad? Que estaban ahí compitiendo, qué bonito. Entonces, volviendo a ti, tú estás ahí
investigando, trabajando con un equipo de astrónomos, me imagino, o tú estás Sí, sola. normalmente si uno quiere llegar a datos, normalmente tiene que ser parte de varias colaboraciones científicas, porque a veces son colaboraciones donde el gobierno o la Unión Europea o la NASA o algo así dio el dinero para que se haga este satélite, este telescopio, este instrumento, y tratan de tener a gente que que sean Expertise. expertos y cuando alguien construye algo o cuando hace programas para algo, o por ejemplo ahorita estoy trabajando en un nuevo telescopio o un nuevo instrumento para un telescopio en Chile que se llama Foremost, que va a tener 216,000 espectros en la noche de varias estrellas, galaxias y cosas así. Y la gente que está trabajando para eso, que está haciendo el management, programas, haciendo el instrumento, construyéndolo, después no le dan no solo el dinero, sino que le dan tiempo en el telescopio, porque hizo tanto trabajo que al final los científicos, lo que queremos es la observación, el tiempo en el Claro. telescopio. Y entonces es un cierto equipo que trabajó en esto y por eso es que le dan tiempo. La otra manera es que uno tiene una idea increíble y aplica para tiempo en el telescopio y otros científicos miran la idea y dicen, eso es una muy buena idea y podría ser que explique muchas cosas y le dan tiempo. Eso lo puede hacer uno solitariamente desde el Polo Sur o algo así, pero es mucho más difícil. O sea que es importante estar uno pensando ideas innovadoras o pensando ideas que pueden tener mucho beneficio para, no sé, para la comunidad, para el mundo, para conocimiento. Para Entonces, el conocimiento, sí. el conocimiento. ¿Y Pero qué es muy tal? difícil entrar a eso, o sea, es mucho más fácil ser parte de un equipo y cada quien tiene su pequeña pregunta que quiere saber la respuesta. Entonces, tú vas a hacer los quasars, tú vas a hacer las galaxias de redshift 0.5, y tú vas a hacer las estrellas tipo G, y tú vas a hacer las estrellas gigantes, y tú vas a hacer los cool dwarfs, algo así. Entonces, O sea que uno colabora con un pedacito de todo el proyecto, digamos ajá. así. Sí, Entonces, por si eso es que tú, los coautores en las publicaciones en los últimos años han explotado. O sea, todavía hay publicaciones que solo tienen uno o dos autores, pero la mayoría son los sí, equipos que tienen 20, 30 o hasta 50 coautores. así, una pregunta de eso, de cuando tú haces un paper, por ejemplo, con tu alumno, ¿qué parte hace el alumno y qué parte hace el profesor en ese sentido? ¿O qué hace cada quien? Depende del alumno. O sea, nosotros tenemos estudiantes que empiezan desde el bachelor. Ellos saben muy poco. Hay que sentarse con ellos, hay que tratar de explicarles los programas, o sea, llevarlos por la mano. Pero esas personas, esos bachelors, los estudiantes de bachelor no van a hacer una publicación. Y entonces empieza con masters. Los estudiantes de masters, a veces hay gente muy buena, con mucha iniciativa, que trata de escribir un paper por sí mismo. Entonces ahí es más explicarle, pues fíjate que ya hubo una publicación aquí, ¿por qué no miras en Smith et al. Del 2016? Bueno. O tratar de decirle, no, así no puedes hacer el análisis estadísticamente, sería mejor hacerlo así. O juntamente tratar de hacer, porque si ese es el plot de esta cantidad contra esta cantidad, tal vez miras una correlación o algo así. Pero al final, el primer autor, entonces va a ser el estudiante. Yo solo voy a ser coautor, segundo, tercero, quinto, algo así. Como supervisando, digamos, como supervisando el trabajo. Y ya cuando sean estudiantes de PhD, básicamente el asesor solo les dan los datos, mira, analizar y tratar de encontrar correlaciones y solo es
ya no es llevarlo por la mano, sino que solo tratar de guiarlo un poquito. Ya. Entre más paper es mejor para un astrónomo. Entre más paper Claro, es, eso es. eso es el dinero para para los Ok. científicos. O Ah, sea, es bueno. muy importante y también es muy importante escribir papers que tengan muchas referencias. O sea, papers donde muchos de tus colegas digan, eso es algo muy importante. Por ejemplo, el último premio Nobel lo tuvieron Andrea Ghez y Reinhard Genzel, y los papers de ellos tuvieron muchas referencias, más de miles de referencias, porque mucha gente dijo, estas son observaciones muy importantes, aún antes del Nobel, el premio Nobel. Eso es un detalle muy interesante y muy digamos, nosotros que estamos fuera o alguien que quiere estudiar astronomía, entonces quiere decir que tiene que luchar por escribir, por estar en papers, por hacer papers, porque ese es el trabajo del científico en realidad. El trabajo del Sí, astrónomo va a ser publicar papers con ideas nuevas que va investigando. sí, porque si Y no es hobby, hacer cosas. Siempre tenemos fotografías bonitas, tenemos muchos datos de galaxias que se miran espectaculares, pero eso es más hobby, pues, porque se ve bonito, pero no es ciencia, o sea, claro. no tiene valor o tiene poco valor científico. O sea, aquí, en otras palabras, la diferencia entre un astrónomo aficionado y un astrónomo profesional es que el profesional está trabajando ahí, no está para admirar la belleza, sino para sacarle la información, Sí, sacar resultados. aún así, cuando voy a observar, eh, cada vez trato de por lo menos salir una vez a la noche, porque si no, solo estoy enfrente de la computadora y realizar qué es lo que estoy haciendo. Estoy viendo el cielo, estoy tratando de ver los fotones que no ha visto nadie antes de mí. Soy la primera que estoy viendo esa señal. Entonces, a veces hay que realmente regresar y tratar de decir, eso es lo que estoy haciendo, qué maravilloso, porque a veces uno está tan concentrado de que, el programa no está funcionando o está tratando de hacer listas y, bueno, esto está bien, esto está bien, esto está bien, que, que está uno tan inmersado en el trabajo que no sabe qué es lo que está haciendo. Es igual cuando le preguntaron a Neil Armstrong, ¿y cómo se sintió en la luna? Y él dijo, la verdad es que estaba tan ocupado con otras cosas, tratar de haciendo esas checklists, que no me, que, Oh, que cuando bajé, eh, tardó un momento antes de que yo hubiera sabido realmente el impacto que tuvo eso para la humanidad. cierto. Sí, está tan ocupado, tan concentrado, Sí. que no puede dedicarse como a comprender lo que está haciendo en ese momento. Sí. ¿Es estresante trabajar así como en otros trabajos? ¿Hay estrés en el trabajo del astrónomo? Um, es mucho trabajo, o sea, si uno quiere sobresalir, es realmente mucho trabajo. Ahí es el chiste es ser astrónomo, es bonito porque uno se puede poner las 80 horas que trabaja a la semana, puede decir cuáles son las 80 horas que trabaja. O sea, no es un trabajo de 9 a 5 de la tarde, sino que uno trabaja cuando puede y tiene que tener la pasión contra eso. Pero en realidad para mí no es estrés porque me encanta tanto hacerlo que, que aunque es mucho trabajo, es algo que me gusta hacer. Que estás ahí en lo que te gusta. Sí, no Entonces, importa si es de día o de noche, ¿tienes un horario o algo así o no importa la hora? sí, o sea, cuando voy es, cuando voy al instituto, sí tengo horario, claro, y la mayoría de meetings que uno tiene con los otros astrónomos los tratan de hacer durante el día, pero realmente Ajá. si quisiera, como científica, no tengo horario, podría hacerlo cuando quisiera. Y cuando estaba yo en la universidad en California, había un profesor que llegaba a las 3 de la mañana cuando quería y hacía sus análisis. Y era bien extraño ese profesor, pero bueno. Ajá. O sea que los astrónomos trabajan en algún momento como los demás personas en el día y en la noche no.
y uno se imagina que en la noche sí, o es por épocas que trabajan de noche y después de día. Para las observaciones, claro que trabajamos de noche, pero como le decía, normalmente uno observa tal vez un par de días al año y después analiza todo el año esas observaciones. Entonces, solo son esas par de noches. Pero como le decía, hay gente que trabaja de noche y llega al instituto a las 3 de la tarde y se queda hasta las 3 de la mañana, algo así. Eh, pero para la colaboración es muy importante que la gente trate de juntarse a ciertas horas del día y por eso es que la mayoría de astrónomos sí va al trabajo durante el día. ¿Por qué trabajas tanto con Python? ¿Por qué, digamos, es útil eso? La realidad no, el, el lenguaje no es tan importante cuál es el lenguaje, es solo algo que por tradición se ha Ah, dado, Python. pero hace un par de años era C y como le decía, los más legacy astronomers, los más viejos, para no decirle más viejos, usaban Ajá, Fortran, o Fortran, sea, porque era el de antes. era el de antes, o sea, pero no es algo, no quiero decir que de repente otro programa, que alguien programa en Java, de repente sea peor o algo así. Ah, ok. Hay astrónomos que programan en Perl o R o Julia o qué sé yo, no es tan importante. Pero el punto importante es que el astrónomo tiene que saber computación, tiene que saber programación. Creo que hoy en día, porque los datos son tan grandes y todo es hecho digitalmente, es casi imposible no hacer astronomía sin computación. Ah, qué interesante. Qué interesante porque entonces quiere decir que así, así nosotros podemos explicar que si quieres ser astrónomo profesional, tienes que saber computación también y reforzarte en la parte de programación, Sí, independientemente del lenguaje, como tú dices, sí, pero saber muchos de los programar. estudiantes después han salido a ser, han sido científicos de datos, data science, o sea, para cómo optimar cosas para Amazon o para ciertas cosas financieras, o porque son tan buenos en programación que mucha gente los quiere. En otras áreas. En Y otras, sí. como los astrónomos tienen grandes bases de datos, son gente que también sabe cómo hacer cosas de big data y cómo hacer, no sé cómo se dice en español, machine learning, Sí, inteligencia Machine Learning igual. artificial. Ujú. O sea, Todos esos muy la base de datos automatizados. del universo es la más grande que existe. O sea que ya son expertos en esas cosas de grandes datos. Qué interesante eso. Para los que estudiamos sistemas o los que Ujú. estudian sistemas, quiere decir que también pueden tener futuro en astronomía y después aplicarlo en otras ciencias, en otras áreas. Ahora, las matemáticas, ¿cómo se aprovechan? Sí se necesitan muchas matemáticas porque sé que los astrónomos que trabajan mucho en matemáticas y mucha física. Sí, Pues para ser astrónomo hay que ser el, lo más probable es que alguien haya estudiado física, haya sido el doctorado en física, por eso se necesita mucho física y para física se necesita mucho matemática. Pero como les decía, hay dos tipos de astrónomos, están los astrónomos teóricos y los astrónomos observa, observan, observa- observadores, observadores. observacionales. Los teóricos son los que usan más matemática. De esos teóricos hay dos clases otra vez. Los que hacen más computación son los simuladores. Tratan de simular el universo o ciertas cosas del universo, como cómo se forma un planeta o cómo se muere una estrella o cómo es una explosión hipernova o cosas así. Mientras que los teóricos son los que, gente como Stephen Hawking o algo así, que tratan de realmente explicar cosmología o como cosas de que no se puedan simular, como qué pasa acerca de un agujero negro. Y esos son los que más usan matemática. Ahí la, la barrera entre matemática y física teórica es no hay barrera básicamente. O sea, son muchos matemáticos que después se vuelven físicos o al revés. Porque, digamos, para explicar
la física de high energy, se necesitaba hacer matemáticas nuevas. O Edward Witten, que hizo la teoría de strings, empezó haciendo la matemática para explicar esas teorías de strings. O sea, es tan difícil. Para eso sí se necesita mucha matemática. Lo que yo hago todos los días, o sea, es difícil pero no necesita matemática muy alta. Claro que necesito saber qué es el proceso físico que está pasando ahí, pero realmente necesito más programación y un poquito de estadística y la matemática que tuve en los primeros años de la universidad. O sea, no es muy complicado. Ok. Hay áreas donde uno puede, más que todo, interpretar los datos estadísticos Sí. o los resultados. Y como le decía, el premio Nobel de la física se lo puedo explicar a los estudiantes que vienen del colegio, del noveno, décimo grado, y se quedan, y a veces pueden calcular la masa del agujero negro basado en las observaciones que hizo Genzel. Se los doy como deber, y eso se puede hacer con las leyes de Kepler, o sea, muy fácilmente, sin usar teoría de gravedad o cosas así. Y se quedan fascinados porque ellos hacen lo que, de que alguien recibió el premio Nobel, ellos pueden hacer las calculaciones, son tan simples. Lo difícil, lo claro que fueron las observaciones. Las observaciones. Hacer los instrumentos que nos puedan dar las observaciones. ¿Qué has logrado contestar preguntas que tú buscabas? ¿Tú buscabas respuestas a algunas cosas? ¿Qué te has logrado? Mi resultado más importante por el que soy famosa, básicamente, es que cómo nacen los cuasares. O sea, ya mucha gente tenía la teoría de que los cuasares, cuasares son cuando en el centro de una galaxia que tiene un agujero negro, la materia vaya cayendo, y por eso es que se vuelven tan luminosos, que se pueden ver hasta el final del universo, el universo muy, muy temprano. ¿Y qué es lo que hace que esa materia vaya al agujero negro? O sea, normalmente es como que si le dijéramos aquí en el sistema solar, nuestro planeta de repente tiene que ir al centro del Sol, porque ahí es el centro gravitacional. O sea, tenemos que perder el momento angular para irnos al centro de gravedad. Y tiene que pasar algo. O sea, no es normal de que algo pierda su angular momentum y se vaya al centro de gravedad. Entonces, la teoría era de que choques de galaxias podrían hacer que la materia se revuelva tanto que pierda su momento angular y se vaya al centro de la galaxia. Y yo comprobé con observaciones de Hubble de que realmente eran los choques de galaxias, pero eran como la galaxia se estaba revolviendo y tenía mucho polvo alrededor. El polvo hacía que los cuasares se miraban rojos. Y por eso es que muchos choques de galaxias no habían sido vistos, porque la gente solo buscaba los cuasares que normalmente son bastantes azules, porque las energías son muy, muy altas y por eso es que se mira más en el azul. Pero realmente cuando el cuasar está naciendo por un choque de galaxias, el polvo hace que los cuasares se vuelvan rojos. Si usted mira un atardecer y el sol se está poniendo, se mira rojo porque estamos viendo por el polvo o el smoke que tenemos en la ciudad. Entonces, sí. Por eso es que se miran también los cuasares, se miran rojos. Entonces encontré cabal lo que le dicen el missing link entre esa teoría de que los cuasares nacen con choques de galaxias y los cuasares que realmente eran azules. No, los cuasares que están naciendo se encuentran en choques de galaxias. Y eso es lo que comprobé yo. Qué fantástico eso. Felicitaciones. Porque qué satisfactorio hacer una contribución así. ¿Verdad? Y eso es importante para nosotros porque nuestra galaxia va a 200 kilómetros por segundo, va a chocarse con la galaxia de Andrómeda. En 1 a 2 billones de años
vamos a empezar a ver los efectos que va a tener ese choque de galaxias de Andrómeda y la Vía Láctea. Eso es ya pues inevitable y confirmado que que van a chocar. Lo volvieron a confirmar hace un par de semanas. Siempre había un par de cosas que si pasa esto, que si pasa lo otro, pero ahora ya lo confirmaron, lo volvieron a confirmar de que va a chocar. Y eso puede ser que el agujero en nuestra galaxia se vuelva un quasar. Y para eso tú haces simulaciones en computadoras o cómo hacen los Yo no astrónomos. las hago, sino que le preguntan a mis amigos teóricos, háganme la simulación. Hay un grupo en Harvard que hace esas simulaciones, que por eso hablamos mucho con los físicos teóricos ahí. Y ellos confirmaron eso y por eso es que tenemos muchas referencias hacia nosotros. Ellos también están felices porque tienen las observaciones que confirman sus simulaciones. Qué fantástico escucharte. Imagínate, a veces solo pensamos en qué bonito sería dedicarme mi vida a estudiar cuasares o agujeros negros o lo más profundo. Y tú estás haciendo eso. Tú estás haciendo eso, estás trabajando en eso. Y has hecho eso, has logrado resultados, como el sueño de la vida de muchos astrónomos o aficionados a la astronomía, tú lo estás haciendo. Ya lo hiciste prácticamente y seguís en eso, sigues trabajando en eso. Qué bonito eso, qué valioso, qué valioso. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo te sientes de estar haciendo eso? Pues sí, feliz. No me puedo quejar. Qué No, es bonito. algo increíble. Por ejemplo, ayer salió un nuevo paper que sacamos nosotros de un nuevo satélite alemán que se llama Rosita. Es un satélite de rayos X que fue lanzado en el 2018 y el año pasado empezó a hacer su survey de todo el cielo de rayos X. Este año, en junio, sacamos la más nueva vista del universo, del cielo de rayos X que existe. Y cabal, ayer sacamos un nuevo paper haciendo predicciones que vamos a encontrar los cuasares más distantes descubiertos por rayos X, más o menos 70 a un redshift más allá del 6, o sea, cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. Y con esas predicciones, o sea, ya encontramos uno. Y pues cuando uno lo saca, uno está muy feliz de esa publicación. Pero lo más interesante es después hacerse, bueno, esos son cuasares cuando el universo tenía menos de un 25 de lo que tiene hoy. O sea, era un universo bebé. ¿Qué es lo que estaba viendo ese cuasar? Que estaba sacando tanta energía. No habían las galaxias como estaban hoy en día. ¿Cómo sería? O sea, a veces uno tiene que hacerse esos descubrimientos de que es algo realmente estamos viendo tanto en el pasado. O sea, es algo muy, muy, muy bonito a veces hacerse esa realización que estamos trabajando en algo que nadie ha visto antes. Increíble eso. ¿Crees que el telescopio espacial que va a salir del James Webb va a ayudar a más descubrimientos así? Definitivamente, porque es un telescopio en el infrarrojo y es el telescopio más poderoso que va a haber en el infrarrojo, y por eso del redshift, todas las cosas interesantes del primer universo, de las primeras millones de años, billones de años del universo, se van hacia el rojo, hacia el infrarrojo. Entonces va a ser mucho para descubrir los primeros agujeros negros o las primeras galaxias, fenómenos muy del universo temprano. Y también para otras cosas, digamos, formación de planetas, exoplanetas. Es muy importante porque la formación está oscurada por mucho polvo y si uno va hacia el infrarrojo, le puede dar mucha información. O sea, creo que va a ser un telescopio fantástico. Lo único es que solo va a hacer más o menos 5 a 10 años observaciones. Después se le va a acabar
la gasolina, básicamente. No es como Hubble, que Hubble sigue observando y observando y observando. Solo va a hacer esas observaciones que ya está básicamente hecho qué es lo que va a observar. Vamos a aprender mucho, pero no, a veces las observaciones que hoy se hace con Hubble, nunca se había pensado hace 30 años de que iban a hacer observaciones. Por ejemplo, hace 30 años no había exoplanetas y hoy en día Hubble constantemente observa exoplanetas, cosas así. Tú hiciste tu tesis usando el telescopio espacial Hubble, Sí. lo cual a veces es como un sueño también. ¿Cómo lograste que te dieran tiempo en el Hubble? ¿Es Hice una difícil? ¿Fue propuesta, difícil? Con una propuesta. y me dieron el tiempo. Un panel de observadores. Normalmente las propuestas son 1000 o 1200 al año y más o menos 100 o 120, o sea, el 10% le dan el tiempo. De 1000 propuestas, entre las 1000 propuestas te dieron a ti. Una de las Una 100. de las 100. ¿Y Sí. cuánto tiempo te dieron del telescopio espacial? No ¿Te tanto, son acuerdas? 15 horas. 15 horas, pero 15 horas Sí, del pues entonces telescopio 15 espacial. horas y eso fue para una publicación de mi tesis donde pasé un año de mi vida haciendo el análisis. Pero sí, esas 15 horas fueron muy valiosas. Y ahí, Lo interesante es que le dan dinero también a la NASA, a los estudiantes y los investigadores que están en los Estados Unidos. Si obtienen tiempo en el Hubble, la NASA dice que es algo tan importante que le dan financiamiento también durante ese tiempo. Y es más o financiamiento menos ¿para qué es ese financiamiento? para Para, hacer la investigación, para que uno tenga ah, tiempo de hacer esa investigación. La ya, NASA quiere que hagan publicaciones de eso. para que te dediques solo, digamos, a esa Ah, investigación y no sí, tengas que porque preocuparte de otras la gente cosas. no tiene financiamiento, no sabe qué hacer para comer, tiene que ir Ujú. a trabajar en otras Que le cosas. paguen un sueldo o algo así. Sí. Pero digamos, en este caso tú dijiste, quiero que me tomen fotos de tal área y tales galaxias y alguien te las tomó. O tú estabas ahí también viendo cómo iban a Pues tomar yo las les daba fotos. las coordenadas. Básicamente uno le da las coordenadas, el tiempo, el filtro y ellos mandan esos comandos al telescopio y van a las coordenadas por ese tiempo con este filtro y de ahí le mandan a uno los datos y uno reduce los datos, hace bonitos. Eh, lo bueno del Hubble es que es un telescopio que hace imágenes, o sea, entonces no puede hacer bonitas imágenes y ya. O sea, qué bonito. O sea, se oye sencillo, pero imagino que te mandan archivos de datos o Sí, sí, aparte o de sea, fotos y datos y una serie de cosas para analizar. Qué bonito. O sea, no puedes decir, solo quería ver cómo estaba Orión. Una foto de Orión. Orión Orión es una parte de donde Hubble cada par de años visita otra vez, porque es un área donde hay muchas nuevas estrellas que están naciendo y hay cuando estaba yo en Potsdam en el 2002, o sea, hice mi máster en el 2002, había un estudiante que estaba al lado mío, que estaba cabal viendo con Hubble en Orión y tratando de encontrar nuevas estrellas que estaban formándose. Qué interesante. Estamos platicando con Tania Urrutia, doctora en astronomía, tiene varios postdoctorados, ha logrado lo que muchos hemos solamente soñado. Ella trabaja en investigar cuasares y otros objetos del cielo profundo y está actualmente en Potsdam, en Alemania, pero es también ciudadana guatemalteca y ciudadana alemana. Cuéntanos un poquito de Guatemala, de tu época en Guatemala. ¿Dónde estudiaste aquí en Guatemala? Pues, como le decía, mi mamá es de Alemania y mi papá es guatemalteco. Se encontraron en Alemania cuando mi papá estaba haciendo sus estudios en Alemania y se llevó a mi mamá a Guatemala. Y ahí es donde nací
pero como esa conexión de Alemania, pues siempre fui al colegio alemán y, y de ahí cuando terminé mis estudios en el colegio alemán, como no, siempre que quise hacer astronomía y no había mucho astronomía en Guatemala, no en lo que quería hacer yo, o sea, realmente hacer la investigación y hacer un estudio donde podría hacer yo mi tesis con algo astronómico. Por eso es que me fui a muy temprano después de hacer el colegio a Alemania. Pero ya cuando yo estaba en el colegio, pues, básicamente desde primero o segundo básico, ya estuvo muy interesada en matemática, física y astronomía. Y, y cuando estaba yo creo que en tercero básico o cuarto bachillerato es donde conocí también que en Guatemala había el Astroclub, o sea, gente que era aficionada a la astronomía. Y, y esa era la época donde empezó el internet también, o sea, uno podía juntarse también con aficionados o gente que le interesaba la astronomía por grupos en el internet. Eh, más, algunas cosas muy interesantes. Fue el tiempo donde Hubble empezó a hacer muy bonitas imágenes de cosas como el Hubble Ultra Deep Field o donde se encontraron los primeros exoplanetas en 1995. Y fue algo que me dio más pasión a la astronomía. Así que en 1997, cuando dejé Guatemala y me fui a Alemania a estudiar, ya estaba con esa pasión hacia la astronomía. Y lo lograste conseguir, qué bien. ¿Te escribes con tus amigas del colegio todavía o es raro? ¿Qué dicen ahí? Tenemos, claro que nuestro grupo de WhatsApp, cuando estamos los compañeros del colegio y tenemos un grupo en el Facebook y cosas así. Y claro, cuando tenemos cumpleaños o para Navidad nos mandamos mensajes, pero ya no tengo tanto con compañeros del colegio. O sea, a veces cuando llego a Guatemala más o menos una vez cada 2 años. Claro que voy a convivios o voy a juntarme con gente que conozco desde antes, pero lastimosamente dejé Guatemala en el 97 ya es bastante tiempo. Ya no he regresado. Sí, ya tu vida está más allá, ¿verdad? ¿Y cómo está tu familia? Tú te casaste allá, ¿verdad? En un ciudadano alemán y tienes... Pues mi CV básicamente después de que me fui a Alemania hice mi bachelor y mi máster en Alemania y después me fui a estudiar a los Estados Unidos por 9 años, o sea, primero mi PhD, mi doctorado, que me tardó un poquito más, que normalmente toca un doctorado porque tuve mi hija en ese tiempo y después mi primer postdoc en Pasadena, en Caltech. Y de ahí por razones personales regresé otra vez a Alemania porque por mi abuelita y por mi esposo regresamos otra vez a Alemania y tuve la suerte de que el instituto donde hice yo mi tesis de máster dijo, sí, puedes venir a hacer tu segundo postdoc aquí otra vez. Estaban construyendo un nuevo instrumento tridimensional que se llama MUSE, que está en el observatorio VLT en Chile. En ese tiempo estaban construyéndolo todavía, por eso es que hice muchos programas para ese MUSE. Y logré establecerme otra vez en Alemania en mis investigaciones. Y aquí tuve mi segundo hijo, o sea, Benjamín, en el 2003. Qué bonito. Pero mi familia, o sea, mis papás todavía siguen en Guatemala, o sea, mi papá y mi mamá siguen viviendo en Guatemala y por eso es que una Navidad, segunda Navidad vamos a Guatemala. A verlos. ¡Hala! Qué bien que mantengas links todavía con Guatemala. Pero qué admirable, qué admirable. Visitas muchos observatorios también en el mundo. ¿Qué observatorios grandes has visitado como para que nos cuentes? Pues para mi tesis, como estaba en California, iba mucho a Keck, a Hawaii. Los grandes, grandísimos. Sí, lo más interesante es que uno no va hacia arriba hasta el volcán,
sino que uno está en Waimea, en la base, y mira los observatorios ahí arriba están, pero uno está en la base hablando con el telescope operator, porque está a 4,200 metros, y a veces los astrónomos o la gente no a esas alturas no trabaja muy bien. Entonces tratan de No que no sube. vayan muchos astrónomos, que no suban tanto. Claro que fui una vez a verlo, y en ese entonces estaban nevando, o sea que no vi mucho, pero pues fui a Keck. Cuando estaba empezando mi tesis, fui mucho a Lick, que quedaba 1 hora de donde estaba viviendo yo. Estaba cerca de Livermore, que son los que hicieron la óptica adaptativa. Entonces, el observatorio Lick en Mount Hamilton estaba a 1 hora. Y a veces si estaba nublado, pues bajaba a mi casa para no pasar la noche ahí en el Ahí. observatorio. Y cuando estaba en Caltech, observaba mucho en el observatorio Palomar, que muchos años fue el más grande del mundo, Claro. y sigue haciendo Monte Palomar. observaciones cerca de San Diego. A veces he observado en NOAO, en los observatorios en Arizona, el MMT, el observatorio también en Arizona, pero en otra montaña. Y cuando empecé aquí en Alemania, iba a Calar Alto, que es un observatorio en España. Calar Alto, ajá. Pero desde que estoy en Europa, lo más que voy es al VLT, el Very Large Telescope, en Paranal, en Chile. En Chile. Y es donde hemos instalado los instrumentos en los que estamos trabajando. Qué increíble esto. O sea que estás trabajando con esos enormes telescopios de Chile. Y ahí pones tú tus ideas y para que usen Sí. esos aparatos. No, y es más, este año yo estuve en el panel decidiendo cuáles son las observaciones que se deberían hacer en esos telescopios. O sea, wow. ya es mucho más. O sea, yo soy la que deciden. Esta es una observación que es importante, esta no es tan importante. Ahora bien, son más telescopios. No solo en las ondas ópticas he observado, sino que también en rayos X, como le había dicho, pero también en radio. O sea, he ido al VLA, Very Large Array. Gente que ha habido contact sabe de Sí, eso. sí. Aquella que tienen una forma de Y, esos Sí, radiotelescopios. sí. Increíbles. Y tenemos también en Alemania el Effelsberg, que ya no es tan importante, pero sigue haciendo sus observaciones. Y también en rayos de milímetro, hoy en día está ALMA, también operado por la ESO en Chile. Ahí no he ido yo, pues, pero he observado con ALMA. Ese está hasta más alto, está a 5,000 metros. O sea, tratan de no llevar astrónomos ahí. Está muy alto. Astrónomos Sí, que están haciendo observaciones normales no van a ir a Chile. Pues, ¿qué te voy a decir? Es prácticamente, ¿qué más que eso? ¿Qué más que eso? ¿Qué más que eso quisiera uno? Con todos esos que han mencionado, ¿qué más hacer? O sea, solo los telescopios espaciales, pero también ya ahí has estado. O sea que, ¿qué te puedo decir? Nada más me quedo admirado y te felicito por esta trayectoria tan exitosa que tienes. Pero siempre quiero decir de que claro que es un poquito de suerte también, pero hay muchas reacciones también. O sea, no es, he ido aquí, he hecho esto, no sé qué. Uno trata y trata de uno escribe propuestas, y la mayoría de las veces es eso de 1,000 contra 100, uno recibe resultados negativos. Eso es muy importante saber de que hay que ser un poquito terco cuando uno esté en la ciencia, siempre tratando, y de repente funciona. O sea, esa observación de Hubble habíamos tratado una vez antes y fue básicamente suerte. O sea, estábamos un poquito debajo del nivel de que nos iban a dar observaciones, y resulta que un instrumento no estaba funcionando como debería de funcionar,
y de repente nos dieron un poquito más, de Hubble de repente tuvo un par de horas más y cabal subió nuestro proposal a que lo observaran. Y eso nos dio esta publicación que tiene muchas referencias, mi tesis básicamente, y a veces uno tiene un poquito de suerte, y si uno no hace tratando y tratando y escribiendo otra vez un proposal, tratando de conseguir otra vez dinero, tratando de hacer este instrumento, si uno tiene esa terquez, básicamente no va a tener éxito en la ciencia. O sea que no hay que En la ciencia hay desanimarse. mucha gente que tiene, que es brillante, pero la brillantez no es lo único que funciona. A veces hay gente que esa curiosidad y que quiere saberlo y sigue tratando, es lo más importante. Mantener digamos que mantener la firmeza en lo que tú quieres investigar y, digamos, como sostenerlo más, argumentar mejor y luchar por que se dé. Sí. O sea, no es fácil tampoco la vida del astrónomo. No, Y tiene que, esa reacción, o sea, tiene que tratar de vivir con eso, de que la mayoría de veces le van a decir a uno que no. Pero cada 10 nos viene un sí, y ese sí lo sostiene una vez, otra vez por 3 años. Y ese sí hace que los datos sean valiosos. ¿qué viene en el futuro? ¿Más proyectos? ¿Tú estás pensando en más proyectos, proposals, etcétera? Pues ahorita, como le estaba diciendo, estoy trabajando en este nuevo telescopio que se llama Foremost, que también va a ser ahí cerca de Paranal, en el telescopio Vista, de 4 metros, por eso que Foremost. Y va a tener 2.400 fibras para hacer espectros. O sea, es un gigantesco, es más el análisis o cómo mantener la base de datos de tantos espectros. Es lo más difícil en ese telescopio. Vamos a empezar en el 2023. Cabal se ha movido por 9 meses por corona. Iba a empezar en el 2022. O sea, ya están construyéndolo en Potsdam. Está una gran cosa donde están construyendo ese nuevo telescopio. Al mismo tiempo sigo trabajando en Muse. Hay un nuevo instrumento que se llama Blue Muse, que va a ser lo mismo que Muse, un espectrógrafo gigantesco tridimensional, pero ahora más en el azul, o sea, de más o menos 370 nanómetros a 550, mientras Muse es de 500 a 900 nanómetros. Y una cosa muy interesante en la que he estado trabajando, que no tiene nada que ver con astronomía, es usando los métodos astronómicos para detectar cáncer y microplásticos en personas. Porque normalmente si con señales de Raman, que es cuando uno toma un láser, se puede hacer todo tiene señal espectral, sobre todo cosas orgánicas como nuestra piel. Entonces, si tuviéramos un láser que rojo, podríamos ver si hay células cancerosas o no. Lo malo es que cuando uno toma una señal de láser, hay mucha fluorescencia, o sea, hay mucha señal fluorescencia. Entonces no se miran esas señales de Raman que son donde se puede encontrar el cáncer. Lo mismo pasa en la astronomía cuando uno va en el infrarrojo, trata de ver cosas, el cielo en el infrarrojo. Entonces hay mucho cielo que le llaman, o sea, la atmósfera de la estrella, la atmósfera de nuestro planeta hace una gran señal que es como una fluorescencia. Entonces hay muchas técnicas astronómicas cómo quitar el cielo, cómo quitar esa señal de la atmósfera. Y esa técnica lo usamos para esas señales de Raman y pudimos
descubrir microplásticos y tissue, o sea, cosas de cáncer en la piel, Tejidos. de tejidos en las personas. Entonces, es algo ahorita lo tenemos en un espectrógrafo gigantesco. Ahorita estamos tratando de que este espectrógrafo gigantesco sea más pequeño para usarlo en aplicaciones médicas. Eso sería de gran beneficio. Sí, sí, y para mucha gente que no puede entrar a un MRI o cosas así, es algo muy importante. Digamos, bebés, tratar de encontrar cáncer o plásticos en bebés, algo muy importante. O también a veces para recycling es muy importante porque hay algunos plásticos que no se pueden reciclar y hay otros plásticos que son muy valiosos que no los quiere perder uno para reciclarlos. O sea, eso es un proyecto que no tiene mucho que ver con la astronomía, pero me Pero es encanta. aplicación de tecnología que se ha usado en Cabal. astronomía. Sí, ajá. Fantástico. Tania, ha sido una entrevista espectacular. De verdad, Muchas creo que gracias. nos va a servir de ejemplo para muchas personas que nos van a escuchar, porque esto se proyecta para Latinoamérica, ya no solo para Guatemala, sino para toda Latinoamérica. Y este es un proyecto de la Universidad Galileo precisamente para que conozcamos qué está haciendo cada quien, qué han logrado hacer. Así que yo te agradezco mucho tu tiempo, se nos terminó la hora, ni se sintió. Y solo quisiera preguntarte si quieres decir algo, algunas palabras para despedirte. Sí, en primer lugar es que si gente me quiere contactar, estoy en Twitter, soy Astrobellatrix, como la estrella Bellatrix, y solo un Astrobellatrix enfrente, o busquen Tania Urrutia. Y estoy ahí escribo un par de cosas de científicas, de cómo es la vida de una científica. Y si tienen tiempo me pueden contactar ahí, o sea, les puedo, alguna duda que tengan, eh, eh, explicar cosas. En Twitter, Astro Bellatrix, en Ajá. Twitter. Lo voy a repetir, Astro Bellatrix, como la estrella Bellatrix, en Twitter. Ahí está Tania Urrutia, que disponible pues para si tenemos dudas, preguntas o comunicarnos con ella, preguntarles cómo es la vida de un astrónomo Sí, y o solo detalles así. busquen en Google, ahí estoy mi homepage. Me Muchas pueden mandar gracias por un esa email. apertura. Ujú. Gracias por esa apertura y por esa disponibilidad para ayudarnos para resolvernos preguntas. Te agradecemos mucho. Y sin Ok, duda que hay muchas preguntas que nos hacemos todos los días y qué bueno tener a alguien a quien consultar. ok, Gracias. Gracias por tu ok, tiempo. gracias por la oportunidad y por invitarme. Gracias. Estamos platicando. Feliz día. Ok, chao. Adiós, Tania.